El polvo del camino real se levantaba en remolinos dorados, mezclándose con el último suspiro del sol que se ocultaba detrás de los cerros. El aire olía a tierra seca, a mezquite y a una tristeza tan antigua como las montañas mismas. En medio de ese paisaje, bañado en tonos anaranjados y moribundos, avanzaba la silueta solitaria de un hombre y su caballo. El hombre era don Ignacio Morales, aunque en aquellos rumbos de Jalisco ya nadie le llamaba por su nombre. Era simplemente el ex-charro. La palabra ex le pesaba más que todas las sillas de montar y todos los arreos que había cargado en sus 57 años de vida. Su espalda, antaño recta como un mezquite joven, ahora se curvaba bajo el peso de una pena invisible. Sus manos, curtidas por el lazo y las riendas, ahora solo aferraban las cinchas con una resignación que partía el alma. A su lado, caminando con un paso que era más cuidado que el de su dueño, estaba Relámpago, un caballo alazán tostado cuyos ojos oscuros brillaban con una inteligencia que casi parecía humana. Relámpago era lo único que le quedaba a Ignacio. Lo único tras la pérdida. La injusticia había llegado con traje de gala y palabras falsas. Hacía 6 meses, la hacienda de la Esmeralda, donde Ignacio había servido como caporal y charro principal por 3 décadas, fue vendida. El nuevo patrón, un hombre de ciudad con sonrisa de cocodrilo llamado don Rodrigo Alencastre, no necesitaba viejos reliquias del pasado, como le dijo a Ignacio frente a todos los vaqueros más jóvenes. La humillación había sido pública, cruel. Le dieron las gracias con una miserable indemnización y lo echaron de las tierras que él había ayudado a mantener, de las que conocía cada arroyo, cada árbol, cada suspiro. Pero eso no fue lo peor. Lo que quebró a Ignacio fue la partida de su hija, Lucía. Ella, con el corazón roto al ver a su padre tan denigrado, había discutido ferozmente con él. No se aguante, jefe, exija lo que es suyo. Ignacio, herido en su orgullo, le dijo palabras que ahora repetía en sus sueños como un látigo. Tú no entiendes nada de la vida, muchacha. Vete si no te gusta como soy. Y ella se fue. A la ciudad de Guadalajara, según supo por un vecino. Y de allí, nada más. Silencio. 6 meses de un silencio que era más ensordecedor que cualquier grita. Lucía, su niña, la luz de sus ojos desde que su esposa, Elena, había muerto 10 años atrás. La pérdida de su trabajo, de su dignidad, y ahora la ausencia de su hija, fueron una losa sobre el corazón de Ignacio. Ya no quería luchar. Caminaba sin rumbo, dejando que el polvo lo cubriera, deseando en secreto que la muerte, como una sombra piadosa, lo alcanzara en algún tramo olvidado del camino. Esa tarde, llegaron a un pequeño pueblo dormido, San Miguel del Monte. Las casas de adobe parecían dormitar, y el único sonido era el lejano repique de la campana de la iglesia. Ignacio desencilló a Relámpago en un establo ruinoso que olía a heno viejo y madera podrida. Se sentó en un viejo pesebre, enterró su rostro en sus manos y por primera vez en años, un sollozo seco y áspero le desgarró la garganta. No lloraba por él, lloraba por Lucía. Por las palabras que no puede retirar un padre. Dios mío, susurró con la voz quebrada, déjame morir aquí. Ya no puedo más. El dolor me come por dentro. En ese momento, Relámpago, que había estado quieto observándolo, se acercó. No con la torpeza de un animal, sino con una delicadeza solemne. Acercó su gran cabeza al rostro de Ignacio. Su aliento cálido empañó las manos callosas del hombre. Ignacio levantó la vista, sus ojos nublados por las lágrimas se encontraron con los del caballo. Y entonces, lo vio. No era la mirada simple de una bestia. En los ojos oscuros y húmedos de Relámpago había una súplica profunda, un ruego silencioso que traspasó el alma entumecida de Ignacio. Era como si el animal le estuviera diciendo, no te rindas. Viv. Aún nos necesitamos el uno al otro. No hubo relincho, ni movimiento brusco. Solo esa mirada intensa, cargada de una lealtad y un entendimiento que era un bálsamo y una orden al mismo tiempo. Ignacio contuvo el llanto. Algo se removía en su pecho, algo que creía muerto. Una chispa. Débil, pero al fin una chispa. Extendió una mano temblorosa y acarició el hocico sedoso de su compañero. Tienes razón, viejo amigo, murmuró.
Todavía no es mi hora. Mientras lo decía, su mirada se posó sin querer en un rincón del establo, donde un rayo de luna que se filtraba por una tabla suelta iluminaba un objeto semienterrado en la paja. Algo metálico. Algo que no debería estar ahí. Algo que Relámpago parecía señalar con su propia quietud. La noche en San Miguel del Monte era fría, y un viento silbante se colaba por las rendijas del viejo establo, trayendo consigo el aroma lejano de las flores de cempasúchil y el eco de un corrido triste que alguien tocaba con una guitarra desafinada en la cantina del pueblo. Ignacio se arrodilló en la paja húmeda, su corazón, que momentos antes solo latía por inercia, ahora palpitaba con una curiosidad febril. Los ojos de Relámpago, aún fijos en él, ya no suplicaban, ahora observaban, como un centinela expectante. Con manos que temblaban levemente, no por el frío sino por una emoción que no entendía, Ignacio apartó los montones de heno seco y polvoriento. Allí, medio enterrado en la tierra apisonada del piso, había un pequeño cofre de metal, oxidado y con el candado roto. No era un tesoro de película, sino algo más mundano, y por eso, más misterioso. Lo sacó del hoyo, sintiendo su peso moderado. Al abrirlo, el chirrido de los goznes oxidados quebró el silencio de la noche como un grito. Dentro no había joyas ni oro. En su lugar, encontró un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida, un viejo medallón de plata empañado, y un documento doblado y amarillento con un sello oficial. Ignacio, con el dedo índice calloso, desdobló la primera carta. La letra era fina, elegante, de una mujer. Mi querido Felipe, decía. Cada atardecer en la Esmeralda me recuerda a ti. El patrón sospecha. Dice que el último embarque de ganado no cuadra con los libros. Tenemos que tener cuidado. Nuestro amor vale más que cualquier riqueza. Tuya por siempre, Isabel. Ignacio frunció el ceño. Felipe era el nombre del antiguo patrón de la Esmeralda, el que vendió la hacienda a don Rodrigo. Un hombre severo pero justo, del que Ignacio guardaba un buen recuerdo. Isabel, ese nombre le sonaba. Era la esposa de Felipe, una mujer de belleza etérea que había muerto joven, de una enfermedad repentina, según se decía. Siguió leyendo. Otra carta, más angustiada. Felipe, él lo sabe. Alguien le ha contado. No sé qué hará. Temo por nosotros. Él no perdona una ofensa a su orgullo. Una punzada de intuición recorrió la espina dorsal de Ignacio. ¿De quién hablaba? ¿Quién era él? El patrón en esa época era Felipe. No tenía sentido. Abrió el medallón. En su interior, desgastada por el tiempo, había una pequeña fotografía. De un lado, una joven Isabel, sonriendo con una tristeza en los ojos. Del otro, no estaba Felipe. Era la foto de un hombre joven, de rostro duro y ojos claros, con una cicatriz en la barbilla. Ignacio no lo reconoció, pero sintió un escalofrío. Esa cicatriz, había oído hablar de ella. Hurgando más en el cofre, sus dedos encontraron el documento. Era un testamento. No el de Felipe, sino uno anterior, fechado hacía 40 años. El testamento de don Hermogenes Alencaster, el patriarca fundador de la Esmeralda. Ignacio leyó con dificultad la letra legal, anticuada. Según el documento, la hacienda no debía pasar en su totalidad a su único hijo, Felipe, como todos creían. Establecía que una parte sustancial de la tierra, la correspondiente al manantial y los pastos del norte, debía ser cedida a mi leal caporal, Severo Mendoza, por su servicio inquebrantable y por salvar la vida de mi hijo en el incendio del granero. Severo Mendoza. El abuelo de Ignacio. La sangre le golpeó los oídos con fuerza. Su abuelo, un hombre humilde, nunca había mencionado tal herencia. Murió en la pobreza, y su padre también. Ignacio siempre creyó que su familia había sido siempre de peones, de sirvientes. Pero según este papel, una parte de la Esmeralda, la parte con el agua vital, les pertenecía. La injusticia que había sufrido no era solo un capricho de un nuevo patrón. Era la continuación de una traición antigua. Felipe, su antiguo patrón, a quien él respetaba, le había robado a su familia. Le había negado su legítima herencia. El dolor por la pérdida de su trabajo y su hija se mezcló con una rabia antigua, profunda.
Relámpago resopló suavemente, frotando su cabeza contra el hombro de Ignacio, como si entendiera la tormenta que se desataba dentro del hombre. En ese momento, un ruido fuera del establo los hizo sobresaltar a ambos. No era el viento. Eran pasos. Pasos cautelosos que se acercaban a la puerta. Y una voz áspera, que cortó la noche como un cuchillo. «Oye, tú, el de adentro, ¿qué diablos estás haciendo en mi propiedad?» La silueta de un hombre grande, con un sombrero que ocultaba su rostro, se recortó en la entrada. Ignacio, con el testamento arrugado en su puño, supo que el peligro acababa de empezar. La figura en la puerta del establo era corpulenta, y el olor a tabaco barato y alcohol lo precedía. No era el dueño del lugar, sino alguien más siniestro. Ignacio, con un movimiento rápido e instintivo, escondió el cofre y el testamento bajo su chamarra, mientras se ponía lentamente de pie, poniéndose frente a Relámpago, en un gesto protector. «Solo soy un viajero», dijo Ignacio, tratando de que su voz no delatara la agitación que sentía. «Busco un lugar para pasar la noche para mi caballo y para mí». El hombre dio un paso adelante, y la luz de la luna que se filtraba por el techo cayó sobre su rostro. Era un hombre de mediana edad, con una nariz quebrada y unos ojos pequeños y penetrantes. Llevaba una pistola al cinto, no como un vaquero, sino con la soltura de quien está acostumbrado a usarla. «Este no es un mesón, viejo», gruñó el hombre. «Es propiedad privada. Y a mí me pagan por vigilar que ningún mendigo o curioso se meta donde no debe». Su mirada escudriñó a Ignacio de arriba abajo, deteniéndose en sus botas gastadas pero bien cuidadas, en su postura aún firme a pesar de la edad. «Tú no eres un simple vagabundo. Tienes pinta de charro. ¿De dónde vienes?» «De ningún lugar en particular», evadió Ignacio, sintiendo el peso del documento en su pecho como una losa. «Solo de paso». El hombre, a quien Ignacio oyó que alguien desde afuera llamaba Clemente, soltó una risa corta y seca. «De paso. Claro. Como el que pasó hace unos días preguntando por papeles viejos. Un tipo de la ciudad, con maletín y aires de abogado». Ignacio contuvo la respiración. ¿Alguien más buscaba el testamento? Clemente se acercó un poco más, su mirada ahora se posó en Relámpago, y una chispa de reconocimiento cruzó sus ojos. «Oye, ese caballo. Ese alazán tostado. Lo conozco». Era el favorito del viejo Ignacio, el caporal de la Esmeralda. El corazón de Ignacio se detuvo. Clemente lo miró fijamente, y de repente, una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Tú eres él. El ex charro. El que don Rodrigo corrió a patadas». La humillación volvió a quemar el rostro de Ignacio, pero esta vez, la rabia fue más fuerte. «No me corrieron a patadas», corrigió con una calma tensa. «Me despidieron injustamente». «Es lo mismo», dijo Clemente con un encogimiento de hombros. «Y ahora te encuentras husmeando por aquí, en un pueblo que no es el tuyo, en un establo abandonado que linda con los terrenos de la Esmeralda. ¡Qué casualidad, no!». Ignacio no dijo nada. Sabía que cualquier palabra podría delatarlo. Clemente dio una vuelta alrededor de ellos, su mirada evaluadora. «Mira, viejo, te voy a dar un consejo, gratis. Olvida lo que sea que hayas venido a buscar. Las cosas que pasaron aquí hace mucho tiempo, es mejor que se queden enterradas. Algunos secretos tienen dueños que no les gusta que los molesten». La amenaza flotaba en el aire, tan palpable como el frío de la noche. «¿Qué secretos?», preguntó Ignacio, desafiante. Clemente se detuvo frente a él, tan cerca que Ignacio podía ver las venas rojas en sus ojos. «El secreto de por qué la mujer del patrón Felipe se murió tan joven. El secreto de un tal Severo Mendoza, que se ahogó en el río en una noche de copas, según dicen. Y el secreto de por qué don Rodrigo Alencastre, el nuevo dueño, está tan interesado en comprar todas las propiedades alrededor de la Esmeralda, especialmente esta ruina». Ignacio sintió un vacío en el estómago. Su abuelo no había muerto de viejo, había muerto ahogado. Y la mención a Isabel, la esposa de Felipe, confirmaba sus sospechas. Clemente le dio una palmada en el hombro, una falsa muestra de camaradería que era más una advertencia. «Vete de aquí, charro. Por la mañana. Y no mires atrás».
Por tu propio bien. Dicho eso, Clemente se dio la vuelta y salió del establo, mezclándose con la oscuridad. Ignacio se quedó temblando, no de miedo, sino de ira. Relámpago resopló con fuerza, pateando el suelo con una pata, inquieto. Ignacio miró a su compañero. ¿Lo ves, Relámpago?, susurró. No fue solo mi humillación. Fue algo más grande. Algo podrido. Sacó el testamento y lo miró a la tenue luz. Su herencia. La clave para recuperar no solo su tierra, sino su honor, y tal vez, encontrar una razón para que Lucía volviera. Pero para reclamarlo, tendría que enfrentarse a don Rodrigo, y a los fantasmas del pasado que Clemente acababa de invocar. Fantasmas que, al parecer, estaban muy vivos y eran muy peligrosos. Y entonces, una idea terrible cruzó su mente. Si alguien más buscaba estos papeles, y si Lucía había estado preguntando por su padre, ¿estaría ella también en peligro? El amanecer en San Miguel del Monte llegó teñido de un gris plomizo, y el canto de los gallos sonaba más a lamento que a alborada. Ignacio no había pegado ojo. Las palabras de Clemente resonaban en su cabeza como los badajos de una campana fúnebre. Severo Mendoza, que se ahogó en el río. La mujer del patrón Felipe. Don Rodrigo, interesado en comprar estas ruinas. No era casualidad. El establo no era un refugio casual, era una pieza clave en el rompecabezas de una traición que atravesaba generaciones. Ignacio sabía que no podía huir. Tenía que quedarse y luchar. Pero no solo por su herencia, sino por Lucía. Si ella había estado preguntando por él, si había seguido su rastro hasta estos lares, podía estar metiéndose en una boca de lobo. Su primera parada tenía que ser la cantina del pueblo, el rincón del desengaño. Las cantinas, lo sabía bien cualquier hombre de campo, eran los archivos vivientes de los pueblos, donde las historias se bebían junto con el tequila. Dejó a Relámpago atado en la parte trasera del establo, bien oculto entre la maleza, con un montón de heno fresco y un cubo de agua. «Quédate quieto, amigo», le dijo, acariciando su cuello. «Volveré pronto». Relámpago lo miró, y por un instante, Ignacio creyó ver un destello de preocupación en esos ojos oscuros. La cantina era un cuarto bajo y ahumado, con paredes de adobe y un piso de tierra. El olor a cerveza derramada, polvo y sudor era denso. Un par de viejos jugaban dominó en una mesa corner, y un hombre más joven, con mirada de pocos amigos, bebía solo en la barra. Ignacio se acercó a la barra y pidió un café. El cantinero, un hombre regordete y calvo llamado don Chema, le sirvió la bebida humeante en una jarra de peltre. «No lo veo por aquí, amigo», comentó Chema, limpiando un vaso con un trapo sucio. «Es forastero, ¿verdad?» «De paso», repitió Ignacio la misma frase de la noche anterior. «Estoy buscando a alguien. A mi hija». Hizo una descripción de Lucía. Joven de 22 años, pelo negro como el azabache, ojos grandes y expresivos, con una pequeña peca junto a la boca. Don Chema frunció el ceño, pensativo. «Una muchacha así, sí, la recuerdo. Estuvo aquí, debe hacer como 3 semanas. Preguntaba por un tal Ignacio Morales, un excharro de la Esmeralda». Ignacio contuvo la respiración. «¿La vio? ¿Sabe a dónde fue?» Chema bajó la voz. «Sí, la vi. Estuvo hablando con Clemente». Una bola de hielo se formó en el estómago de Ignacio. «¿Con Clemente? ¿Qué le dijo?» «No sé bien. Ella preguntaba por su padre. Clemente se hizo el simpático, le dijo que tal vez usted había pasado por aquí, que él podía ayudarla a buscarlo. Se fueron juntos de la cantina». Ignacio sintió que el mundo se le venía encima. Su hija, en manos de ese matón. ¿Sabe a dónde fueron? Chema miró hacia la puerta, nervioso. «Mire, señor, yo no me meto en problemas. Clemente trabaja para don Rodrigo, el dueño de la Esmeralda. Y don Rodrigo no es un hombre con el que se juegue. Dicen que tiene conexiones con gente muy heavy en Guadalajara. Que la hacienda es solo un frente para otras cosas». El hombre que bebía solo en la barra, hasta entonces silencioso, giró lentamente su cabeza. Era un tipo delgado, con una cicatriz en la ceja. «Usted es el excharro, ¿verdad?», preguntó con una voz ronca.
Ignacio, receloso, asintió. El hombre se acercó. Yo trabajé un tiempo en la Esmeralda, cuando don Felipe aún vivía. Antes de que llegara ese tal Rodrigo, que resultó ser su sobrino o algo así. Ignacio lo miró con atención. Y yo no creo que la muerte de doña Isabel fuera natural, susurró el hombre, acercándose más. Una vez, oí a don Felipe discutiendo con un hombre, un tipo con una cicatriz en la barbilla, como la que tiene el retrato en el medallón que usted encontró. Ignacio se quedó helado. ¿Cómo sabía este hombre sobre el medallón? El hombre, viendo su expresión, sonrió sin humor. Este pueblo es pequeño, don Ignacio. Los paredes oyen. Cuidado con Clemente. Y cuidado con don Rodrigo. Su hija, si está metida en esto, está en grave peligro. Él no es un hombre que deje testigos o reclamos. Antes de que Ignacio pudiera preguntar nada más, el hombre con la cicatriz en la ceja tiró unas monedas sobre la barra y salió rápidamente de la cantina. Don Chema palideció. Uy, señor, usted ya se metió en un avispero. Ese tipo, el Puma, es un pistolero a sueldo. Si él le está advirtiendo, es que la cosa está muy fea. Ignacio dejó unas monedas para el café y salió de la cantina. Su mente era un torbellino. Lucía había estado con Clemente. Don Rodrigo era sobrino de Felipe, y estaba ligado a la muerte de Isabel y posiblemente a la de su abuelo Severo. Y ahora, un pistolero le había advertido. Tenía que encontrar a Lucía. Ya no se trataba de una herencia. Se trataba de la vida de su hija. Corrió hacia el establo, su corazón latiendo con fuerza. Pero cuando llegó, su sangre se heló. Relámpago no estaba. La soga con la que lo había atado estaba cortada limpiamente, no rota. Y en el suelo, junto a donde había estado el caballo, había una nota clavada con un cuchillo en un poste de madera. Con manos temblorosas, Ignacio la tomó. La nota decía con una letra tosca: si quiere ver a su yegua con vida otra vez, y saber de su hija, venga al casco viejo de la hacienda La Esmeralda. Esta noche. Solo. No avise a la policía. Si lo hace, los dos morirán. Ignacio apretó la nota hasta que sus nudillos palidecieron. No solo tenían a Lucía en su poder. Ahora también tenían a Relámpago. Y lo estaban provocando para que fuera directamente a la guarida del lobo. El casco viejo de la hacienda La Esmeralda no era el lugar imponente y bien cuidado que Ignacio recordaba. La casa principal, una construcción de cantera rosa del siglo XIX, se alzaba contra el cielo crepuscular como un fantasma. Las ventanas estaban rotas o cegadas con tablas, la pintura se descascaraba y el jardín, antaño lleno de bugambilias y rosales, era ahora una maraña de maleza y desolación. Don Rodrigo Alencastre, el nuevo dueño, aparentemente solo usaba las instalaciones nuevas de la parte de atrás para la administración y el ganado. Este lugar, el corazón histórico de la propiedad, lo tenía abandonado. Era el escenario perfecto para una trampa. Ignacio se acercó con el corazón en un puño. No llevaba armas, excepto su vieja navaja de monte, escondida en la bota. La nota era clara. Solo. Cualquier movimiento en falso podía costarle la vida a Relámpago y a Lucía. Avanzó por el camino de acceso, flanqueado por altos eucaliptos que susurraban con el viento como ánimas en pena. Cada crujido de una rama seca bajo sus pies sonaba como un disparo. Llegó al patio central, un espacio empedrado donde antes se celebraban las fiestas charras. Allí, en el centro, atado a un poste de argolla que usaban para jinetear novillos, estaba Relámpago. El caballo parecía ileso, pero tenso, sus orejas gachas y su cuerpo vibrando de nerviosismo. Al ver a Ignacio, relinchó suavemente, un sonido que era a la vez un saludo y una advertencia. Buenas noches, don Ignacio. Una voz fría y educada cortó la quietud. De la sombra profunda del portal de la casa, salió don Rodrigo Alencastre. Era un hombre alto, delgado, vestido con un traje de charro impecablemente negro, que contrastaba grotescamente con el entorno de abandono. Su rostro era afilado, sus ojos claros y gélidos. No sonreía. A su lado, como un perro guardián, estaba Clemente, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. Me alegra que haya aceptado nuestra invitación,
dijo don Rodrigo, deteniéndose a unos metros de Ignacio. Aunque, por supuesto, sabía que lo haría. Los hombres como usted son predecibles. Su sentimentalismo los pierde. ¿Dónde está mi hija?, rugió Ignacio, sin poder contener la ira. Don Rodrigo hizo un gesto despreocupado. La señorita Lucía está, a salvo. Por ahora. Es una joven muy insistente. Andaba preguntando por usted, sí, pero también por ciertos papeles. Un testamento viejo, según dijo. Muy inconveniente. Ignacio sintió un alivio fugaz. Ella estaba viva. Y estaba buscando la verdad, tal vez para ayudarlo. Ella no tiene nada que ver con esto. Déjela ir. El problema es entre usted y yo. El problema, exclamó don Rodrigo con una risa falsa. El problema, querido Ignacio, es que su familia no sabe cuándo ha perdido. Su abuelo, Severo, era un hombre ambicioso. Mi tío Felipe era un blando, un sentimental. Le prometió tierras a su caporal por una tontería, y luego, cuando mi tía Isabel, bueno, cuando las cosas se complicaron, no tuvo el valor de hacer lo necesario. Yo sí. La confesión flotó en el aire, envenenada. ¿Lo necesario?, preguntó Ignacio, aunque temía la respuesta. Fue Clemente quien habló, con brutal sencillez. Tu abuelo se puso curioso. Empezó a preguntar sobre la muerte de la doña Isabel. Dijo que no creía que fuera una fiebre. Que había oído cosas. El río estaba crecido esa noche. Fue un accidente, por supuesto. Ignacio vio rojo. La imagen de su abuelo, un hombre bueno y trabajador, siendo asesinado para proteger un secreto, lo enloquecía. Y tú, dijo, clavando la mirada en don Rodrigo, mataste a Isabel, la esposa de tu propio tío. Don Rodrigo no negó nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Mi tío era un necio. Isabel le era infiel con un peón, un tal Julián, el de la cicatriz. Ella se dio cuenta de que yo lo sabía. Iba a contárselo a Felipe. No pude permitirlo. La herencia de la Esmeralda debía permanecer pura, en la familia. Un poco de arsénico en su té de manzanilla, una muerte tranquila. La vileza del acto dejó a Ignacio sin aliento. Este hombre había envenenado a una mujer y había matado a su abuelo, para quedarse con una herencia que ni siquiera le correspondía por completo. Y ahora, continuó don Rodrigo, usted y su testamento fantasmal aparecen. Y su entrometida hija. Ya limpié una vez la vergüenza de esta familia. No tendré problemas en hacerlo de nuevo. Hizo una seña a Clemente. Este desenfundó su pistola. Lo siento, viejo. Los accidentes pasan. Como el que tuvo tu caballo, que se espantó con una víbora y se cayó por el barranco. Clemente apuntó a Ignacio. En ese instante, todo pasó muy rápido. Relámpago, que había estado quieto, de repente se encabritó con una fuerza sobrehumana. El poste de argolla, viejo y carcomido, crujió y se partió con un estallido seco. El caballo, libre, se lanzó hacia adelante, no hacia Ignacio, sino directamente hacia Clemente. El impacto fue brutal. El hombre grande cayó al suelo con un gruñido, y la pistola salió volando de su mano. Ignacio no lo pensó dos veces. Se abalanzó sobre la pistola, rodó por el suelo y se puso en pie, apuntando directamente a don Rodrigo. La situación había cambiado en un segundo. Don Rodrigo, sorprendido, palideció. Pero su sorpresa duró poco. De las sombras de la casa salieron dos hombres más, armados con rifles. Eran los guardaespaldas de don Rodrigo. Mátelo, ordenó don Rodrigo, con una calma aterradora. Mátenlo a él y al maldito animal. Ignacio estaba acorralado. Tenía una pistola, pero ellos tenían dos rifles. Y entonces, desde la oscuridad del camino de acceso, se oyó un motor. Los faros de un coche viejo iluminaron de repente el patio, cegando a todos por un instante. El coche se detuvo bruscamente, y de él bajó una figura que Ignacio creyó estar soñando. Era Lucía. Y a su lado, con una escopeta en las manos, estaba el hombre de la cicatriz en la ceja, el Puma. «Ya basta, Rodrigo», gritó Lucía, su voz temblorosa pero firme. «La policía está en camino.
Lo sabemos todo. El puma, aquí lo confesó todo. Usted mató a su tía Isabel, y mandó a matar a mi bisabuelo. Don Rodrigo Moreau a el Puma con un odio infinito. Tú, traidor. El Puma levantó la escopeta. Usted no paga lo suficiente para callar a un hombre para siempre, patrón. Y menos cuando se trata de una muchacha que busca a su padre. Ignacio, con la pistola aún apuntando a don Rodrigo, miró a su hija. Sus ojos se encontraron a través del patio iluminado por los faros. En ellos no había reproche, solo alivio y una determinación feroz. La redención, después de tanto dolor, parecía posible. Pero la peor parte de la batalla aún no había terminado. El patio de la hacienda abandonada se había convertido en un campo de batalla tenso y silencioso, iluminado por los faros del viejo coche de El Puma. Por un lado, Ignacio, con la pistola de Clemente apuntando a don Rodrigo. Por el otro, los dos guardaespaldas con sus rifles, dudando, mirando a su patrón en busca de órdenes. En el centro, Lucía, valiente pero pálida, y El Puma con su escopeta, un aliado inesperado cuyo precio y lealtad eran aún un misterio. Don Rodrigo, acorralado pero no vencido, recuperó parte de su compostura. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Policia, dices muchacha? Miente. El Puma no es ningún santo. Él fue quien puso el arsénico en el té de mi tía, por una bolsa de dinero. ¿Verdad, Puma? La revelación cayó como una bomba. Lucía miró a El Puma con horror. El hombre con la cicatriz en la ceja no lo negó. Su rostro era una máscara de culpa y resentimiento. Fue hace 20 años, Rodrigo. Yo era un muchacho, un idiota al que usted manipuló. He cargado con ese muerto toda mi vida. Giró su cabeza hacia Ignacio y Lucía. Por eso los estoy ayudando. Para limpiar un poco mi alma. Y porque él, señaló a don Rodrigo con la cabeza, me debe mucho dinero. Y amenazó con matarme si se lo reclamaba. La situación era un nudo de traiciones y crímenes pasados. Ignacio comprendió que no había ningún héroe en esta historia, solo víctimas y verdugos cuyos roles se mezclaban. Baja el arma, Ignacio, dijo don Rodrigo, con una voz ahora seductora. Mira a tu alrededor. Son 2 rifles contra una pistola y una escopeta vieja. Puedes morir aquí como un mártir estúpido, o podemos hacer un trato. Tira ese testamento falso, toma a tu hija y a tu caballo, y desaparece para siempre. Te der dinero. Lo suficiente para empezar de nuevo lejos de aquí. Era una tentación. La salida fácil. Ver a Lucía a salvo, alejarla de toda esta podredumbre. Ignacio miró a su hija. Sus ojos le suplicaban que no cediera. No, papá, dijo Lucía, con una firmeza que lo llenó de orgullo. No podemos dejar que gane. Por el abuelo Severo. Por la abuela Isabel. Por todas las personas a las que ha hecho daño. Esas palabras sellaron el destino de la noche. Don Rodrigo, al ver que su oferta era rechazada, perdió los estribos. «Mátenlos», gritó, dirigiéndose a sus guardaespaldas. «¡Hey todos!». El estallido de los rifles llenó el aire. Ignacio se tiró al suelo, arrastrando a Lucía con él. El Puma respondió al fuego con su escopeta. El retroceso fue brutal. Uno de los guardaespaldas cayó, gritando, con el hombro destrozado por la perdigonada. El otro guardaespaldas disparó de nuevo. Ignacio apuntó, y apretó el gatillo de la pistola de Clemente. El disparo resonó, y el segundo guardaespaldas se dobló, agarrando su pierna. No era un asesino, y su puntería reflejaba eso. Había apuntado a incapacitar, no a matar. En la confusión, don Rodrigo, aprovechando el caos, corrió hacia la casa principal. Clemente, que se estaba levantando del suelo tras el impacto de relámpago, vio la escena, y, en un acto de cobardía, salió huyendo hacia la oscuridad del monte. «¡Se escapa!», gritó Lucía. Ignacio se puso en pie, listo para perseguirlo. Pero entonces, un gemido de dolor lo detuvo. Era El Puma. El guardaespaldas herido en la pierna, había logrado disparar una última vez antes de caer. La bala había alcanzado a El Puma, en el vientre. El hombre se desplomó contra el coche,
manchando la puerta con su sangre. Lucía corrió hacia él. «No se mueva», le dijo, tratando de aplicar presión sobre la herida con su propia chaqueta. El puma tosió, y un hilo de sangre le salió por la comisura de los labios. «Está bien, niña, está bien». Se lo debía. Miró a Ignacio, que se había arrodillado a su lado. «El testamento», tosió el hombre. «Es real. Lo vi con mis propios ojos». Don Hermogenes se lo dio a Severo. Felipe, el patrón viejo, lo encontró después de la muerte de su padre, y lo escondió por orgullo. No quería que supieran que su padre prefería a un caporal sobre su propio hijo. Rodrigo lo descubrió entre las cosas de Felipe, después de que él murió. Por eso compró todas las tierras lindantes, para asegurarse de que usted nunca reclamara. Cada palabra era un esfuerzo para el hombre moribundo. El establo no lo compró por el terreno. Lo compró porque Isabel había escondido allí las pruebas de su affair con Julián, mi hermano, y las cartas donde amenazaba con contar la verdad sobre Rodrigo. La historia completa se revelaba en los últimos momentos de un asesino arrepentido. El puma aferró la mano de Ignacio. «Cuide a la muchacha, y lárguense de aquí. Rodrigo no se rendirá». Su mano se aflojó. Sus ojos, que habían visto tanta maldad, se quedaron mirando el cielo estrellado, vacíos. Ignacio se puso de pie, una tristeza profunda y una rabia renovada luchando dentro de él. Miró hacia la casa oscura, donde había desaparecido don Rodrigo. El hombre había matado, había traicionado, y ahora estaba huyendo. Pero no podía dejarlo escapar. No después de saber la verdad. Relámpago se acercó, y frotó su cabeza contra el brazo de Ignacio, como recordándole que no estaba solo. Lucía se levantó, su rostro marcado por la tragedia, pero su espíritu intacto. «Papá», dijo, «tenemos que irnos». «La policía. Si llamé a la policía de Guadalajara antes de venir. Dije todo lo que el puma me contó. Deben estar cerca». Ignacio asintió. Pero sabía que la justicia de los hombres a veces era lenta, y don Rodrigo tenía recursos y conexiones. Si escapaba ahora, podría desaparecer para siempre. Tomó la decisión. «Ve a la entrada del camino, hija. Espera a la policía. Yo tengo que asegurarme de que no se escape». Lucía quiso protestar, pero la mirada de su padre era inquebrantable. Asintió, con lágrimas en los ojos. «Cuídate, jefe». Ignacio tomó la escopeta de las manos inertes de el puma, y recargó la pistola con la munición que encontró en los bolsillos de Clemente. Con Relámpago siguiéndole de cerca, como un espectro fiel, se adentró en la boca oscura de la hacienda abandonada, en busca de su verdugo. La caza final había comenzado. La casa principal de la Esmeralda era un laberinto de recuerdos podridos y sombras traicioneras. Ignacio entró por la puerta principal, que crujió sobre sus goznes oxidados como un alma en pena. El interior olía a humedad, a madera carcomida y al polvo de décadas de abandono. Los faros del coche de El Puma apenas iluminaban la entrada, proyectando largas y distorsionadas sombras que bailaban en las paredes desconchadas. Relámpago lo siguió, sus cascos haciendo un eco sordo y ominoso en el piso de tablas de pino. El caballo parecía sentir la maldad del lugar. Sus orejas estaban constantemente en movimiento, y sus ojos escudriñaban cada rincón oscuro. Ignacio avanzó con la escopeta lista, su respiración era lo único calmado en ese caos de nervios. Sabía que don Rodrigo estaba allí, escondido como la rata que era. No era un hombre de fuerza física, sino de astucia y vileza. Lo encontraría en algún lugar donde se sintiera con ventaja, algún lugar que conociera bien. Recorrieron la sala principal, con sus muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. Pasaron por el comedor, donde la larga mesa aún tenía platos polvorientos, como si los comensales se hubieran levantado abruptamente hace 20 años. Ignacio sentía la presencia de los muertos, de Isabel, envenenada, de su abuelo Severo, ahogado, de Felipe, muerto con el peso de un secreto que no supo manejar. Esta casa era un mausoleo de sus tragedias. De repente, un ruido arriba. Un crujido claro, como un piso que cedía bajo un peso. Ignacio miró a Relámpago.
El caballo tenía la cabeza levantada, mirando fijamente la escalera principal, que se retorcía hacia la planta superior. Con un gesto, Ignacio le indicó que se quedara abajo. Subir las escaleras con un caballo sería un suicidio, y además, Relámpago sería su centinela, su aviso si alguien trataba de escapar. Ascendió con cuidado, evitando los peldaños que parecían más débiles. Arriba, un corredor largo se extendía a ambos lados, con puertas cerradas a intervalos regulares. El aire era aún más viciado aquí. Avanzó lentamente, con la escopeta apuntando hacia adelante. De repente, una puerta a su izquierda se abrió de golpe. Ignacio se giró instintivamente, pero no era don Rodrigo. Era solo el viento, que se había colado por una ventana rota, moviendo la puerta. Maldijo entre dientes. El estrés le jugaba malas pasadas. Siguió avanzando. Al final del corredor, una puerta estaba entreabierta. Era la habitación que había sido el estudio de don Felipe. Ignacio lo recordaba. Empujó la puerta lentamente. La habitación estaba en un desorden absoluto. Libros viejos esparcidos por el suelo, un escritorio volcado, y en el centro, de pie junto a la chimenea fría, estaba don Rodrigo. No parecía asustado. Parecía resignado, pero con esa arrogancia intacta que lo caracterizaba. En sus manos no tenía un arma, sino una carpeta de cuero. Sabía que vendrías, Morales, dijo don Rodrigo, sin volverse. Los hombres de honor son tan predecibles. Ya no hay honor aquí, Rodrigo, dijo Ignacio, apuntándole con la escopeta. Solo justicia. Don Rodrigo se rió, un sonido seco y amargo. ¿Justicia? ¿Crees que la justicia existe para hombres como nosotros? La justicia es para los pobres, para los que no tienen poder. Yo tengo poder. Incluso ahora. Giró lentamente para enfrentarse a Ignacio. Su rostro estaba iluminado por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Esta carpeta, dijo, levantándola, contiene los nombres de jueces, políticos, oficiales de policía a los que he pagado durante años. Si me matas, o si me entregas, esta información se hará pública. Caeré, sí. Pero arrastraré a media clase política de Jalisco conmigo. El caos que se desatará será inimaginable. Era su última carta. Un chantaje a gran escala. Ignacio lo miró con desprecio. No me importa tu carpeta, Rodrigo. Yo solo quiero que pagues por lo que le hiciste a mi familia. Tu familia, espetó don Rodrigo, con desdén. Tu familia era de sirvientes. Miembros menores del ecosistema. Yo soy un Lancaster. Esta tierra me pertenece por derecho de sangre. Tu derecho de sangre está manchado con asesinato, replicó Ignacio, y su dedo se tensó en el gatillo. En ese momento, un relincho agudo y alarmante de Relámpago resonó desde abajo. Era una advertencia. Ignacio se distrajo por una fracción de segundo. Fue todo lo que don Rodrigo necesitó. Con una rapidez sorprendente, lanzó la carpeta hacia la cara de Ignacio y se abalanzó sobre él. Los dos hombres cayeron al suelo entre libros y escombros. La escopeta salió disparada de las manos de Ignacio y se fue de golpe contra la pared. Don Rodrigo, más joven y desesperado, aferró el cuello de Ignacio con ambas manos, apretando con una fuerza feroz. «Muere, maldito, muere como tu abuelo», escupió, su rostro contraído en una mueca de odio puro. Ignacio, atrapado, forcejeaba, pero la falta de aire empezaba a nublar su visión. Las manchas oscuras bailaban frente a sus ojos. Vio la imagen de Lucía, de Relámpago, de su vida entera. No podía terminar así. No después de haber llegado tan lejos. Con un último esfuerzo sobrehumano, llevó la rodilla al estómago de don Rodrigo. El hombre jadeó, y su agarre se aflojó levemente. Fue suficiente. Ignacio se liberó y rodó lejos, tosiendo y tratando de recuperar el aliento. Don Rodrigo se puso en pie tambaleándose, buscando a tientas en el suelo. Encontró un pesado abrecartas de bronce entre la basura. «Esto termina ahora», gruñó, y se lanzó de nuevo hacia Ignacio, con el abrecartas levantado como un puñal. Ignacio, aún en el suelo, no tenía a dónde ir. Cerró los ojos, preparándose para el impacto. Pero el impacto nunca llegó. En su lugar,
Oyó un golpe sordo, un quejido de dolor, y el sonido de un cuerpo cayendo pesadamente. Abrió los ojos. Don Rodrigo yacía en el suelo, inconsciente. Y detrás de él, de pie, con un trozo de madera rota en sus manos, estaba Lucía. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, pero su mirada era de una determinación feroz. «Nadie lastima a mi padre», dijo, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Afuera, a lo lejos, se empezaron a oír las sirenas de la policía. El sonido, al principio débil, fue creciendo, acercándose, como un coro de ángeles vengadores. La pesadilla, por fin, estaba llegando a su fin. Las sirenas se apagaron frente al casco viejo de la Esmeralda, llenando la noche con destellos de luces rojas y azules que pintaban las paredes ruinosas de colores surrealistas. Agentes de la Policía Ministerial de Jalisco bajaron de sus vehículos, armas en mano, encontrando una escena dantesca: un hombre muerto, el Puma, 2 guardaespaldas heridos, un caballo inquieto custodiando la entrada de la casa principal, y dentro, a un don Rodrigo Alencastre inconsciente y sangrando por una herida en la cabeza, y a Ignacio y Lucía, abrazados, temblando de adrenalina y alivio. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, interrogatorios y la fría burocracia de la justicia. Ignacio entregó el testamento y el cofre con las cartas como prueba. La carpeta de don Rodrigo, con sus redes de corrupción, fue un terremoto que sacudió los cimientos del poder en la región, tal como él había predicho, pero no de la manera que él hubiera querido. Nombres importantes cayeron en desgracia, investigaciones se abrieron. La verdad, como un río subterráneo que finalmente rompe a la superficie, lo arrasó todo. Don Rodrigo despertó esposado a una camilla de hospital, rodeado de policías. Las pruebas eran abrumadoras: el testimonio de Ignacio y Lucía, las confesiones grabadas de El Puma antes de morir. Lucía, con una astucia increíble, había grabado parte de su conversación en el coche, el testamento, y las cartas de Isabel que detallaban su miedo a Rodrigo y su affair con Julián, el hermano de El Puma, lo que daba un móvil claro. La muerte de Isabel fue reabierta como un homicidio, y las muertes accidentales de Severo Mendoza y del amante de Isabel, Julián, fueron reinvestigadas, vinculándose todas a la obsesión de Rodrigo por el control y la pureza de la herencia familiar. Ignacio y Lucía fueron llevados a un hotel seguro en Guadalajara, mientras la investigación seguía su curso. Por primera vez en meses, padre e hija pudieron hablar. Las lágrimas fluyeron libremente, pero esta vez no eran de dolor, sino de perdón y de una tristeza sanadora. Lucía le contó cómo, tras su discusión, había ido a la ciudad, pero la preocupación por su padre la carcomía. Empezó a investigar por su cuenta, a preguntar sobre la venta de la Esmeralda, y así tropezó con el Puma, quien, carcomado por la culpa y el resentimiento hacia Rodrigo, le contó fragmentos de la verdad. Ella fue la que, armada con ese conocimiento, siguió el rastro de su padre hasta San Miguel del Monte. Ignacio, por su parte, le pidió perdón una y otra vez por sus palabras duras, por su orgullo, por no haber sido más fuerte. «No, papá», le dijo Lucía, tomando sus manos callosas. «Tú me enseñaste a ser fuerte. Y fuiste lo suficientemente fuerte para no rendirte, para encontrar la verdad». Días después, las autoridades, tras confirmar la autenticidad del testamento, reconocieron a Ignacio como el legítimo propietario de la parte norte de la Esmeralda, la que contenía el manantial y los mejores pastos. No era la hacienda completa, pero era lo que legalmente le correspondía a su familia. Era una victoria, pero agridulce. Una vez que don Rodrigo fue dado de alta del hospital, fue trasladado a una prisión de alta seguridad para esperar su juicio por múltiples cargos, incluyendo homicidio, corrupción y asociación delictuosa. Su imperio se desmoronó. La justicia, lenta pero segura, estaba en movimiento. Ignacio y Lucía, acompañados por Relámpago, regresaron a San Miguel del Monte. No para vivir en el pasado, sino para construir un futuro. La tierra que les pertenecía estaba adyacente a la parte de la Esmeralda que aún se mantenía productiva, ahora bajo control estatal temporal. Ignacio no quería venganza. No quería ser otro Rodrigo. Rechazó varias ofertas de compra de grandes empresas agropecuarias. En su lugar, con Lucía a su lado, decidió crear algo nuevo. Algo bueno. «No quiero una hacienda»,
le dijo a su hija una tarde, mientras paseaban por su nuevo terreno. Quiero un lugar para que la gente buena pueda trabajar y vivir con dignidad. Un rancho cooperativo. Para las familias de los vaqueros que don Rodrigo despidió, para la gente del pueblo. Lucía sonrió, una sonrisa llena de esperanza. Como un nuevo comienzo. Sí, hija, dijo Ignacio, mirando el horizonte. Un nuevo comienzo. Pero mientras planeaban, una sombra de la intriga pasada aún persistía. Clemente, el matón de don Rodrigo, nunca fue capturado. Había desaparecido en el monte como un fantasma. Y una tarde, mientras Ignacio inspeccionaba los límites de su propiedad, cerca del río donde su abuelo había muerto, encontró algo enterrado parcialmente en la orilla. Era una vieja botella de whisky, y dentro de ella, un papel enrollado. Con un presentimiento extraño, lo sacó. Era un mensaje, escrito con una letra temblorosa y tosca. Él no actuó solo. El mensaje era anónimo, pero Ignacio supo instintivamente que era de Clemente. ¿Era una última venganza? ¿O una advertencia de que la red de corrupción de Rodrigo era más profunda de lo que parecía? Ignacio guardó el papel, sin decirle nada a Lucía. Algunas batallas, tal vez, nunca terminan del todo. Pero miró a Relámpago, que pasía tranquilamente cerca, y supo que, esta vez, no tendría que enfrentarla solo. La primavera llegó a las tierras de Ignacio Morales, trayendo consigo un manto verde de esperanza sobre los pastos que antaño fueron testigos de tanta tragedia. El proyecto del rancho cooperativo, bautizado como El Porvenir de Severo en honor a su abuelo, comenzaba a tomar forma. Varias familias de antiguos vaqueros de la Esmeralda, desempleados y desilusionados por el régimen de don Rodrigo, aceptaron la oferta de Ignacio. Juntos, construyeron establos sencillos pero sólidos, repararon cercas y limpiaron el manantial, cuya agua cristalina era ahora símbolo de pureza y renacimiento. Lucía, con su inteligencia y su recién descubierta fortaleza, se encargó de la administración y de establecer contactos para vender su ganado y sus cosechas de manera justa. Ignacio, aunque ya no montaba con la agilidad de antes, era el corazón y el alma del lugar. Su experiencia era invaluable, y su justicia y bondad inspiraban una lealtad que don Rodrigo nunca pudo comprar con dinero. Relámpago, convertido en una suerte de mascota oficial y compañero inseparable de todos, recorría los terrenos con un aire de nobleza serena, como si supiera que su valor había sido fundamental para llegar a ese momento de paz. Pero la nota encontrada en la botella seguía gravitando en la mente de Ignacio, como una nube negra en un cielo despejado. Él no actuó solo. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Algún socio silencioso de Rodrigo que seguía libre? ¿Algún político o juez que, al ver la red caer, había logrado escapar de las investigaciones y ahora podría buscar represalias? La tranquilidad del rancho a veces se veía interrumpida por pequeños incidentes. Una cerca cortada en una noche, un par de terneros que aparecieron misteriosamente sueltos, un extraño que preguntaba por Ignacio en el pueblo y desaparecía antes de que pudieran identificarlo. Podían ser casualidades, pero el instinto de Ignacio, afinado por una vida de alerta en el campo y por la reciente pesadilla, le decía que no. Una tarde, un hombre llegó al rancho. Era un tipo serio, vestido con ropa de ciudad, pero con las manos callosas de quien ha trabajado la tierra. Se presentó como Emiliano, hijo de El Puma. Ignacio y Lucía lo recibieron con cautela, pero el hombre venía en son de paz. «Vine a disculparme», dijo Emiliano, con la cabeza gacha, «por lo que hizo mi padre. Y a agradecerles que, al final, él haya hecho algo bueno, ayudándoles». Les contó que su padre, El Puma, había sido un hombre lleno de ambición en su juventud, seducido por el dinero y el poder de don Rodrigo. Pero con los años, el remordimiento lo había consumido. Él guardaba cosas, dijo Emiliano. Pruebas. No solo de lo de doña Isabel, sino de otras, transacciones de don Rodrigo. Con gente muy importante. Temía que si hablaba, lo matarían. Por eso se acercó a usted, señorita Lucía. Fue su última oportunidad de redención. Emiliano les entregó una llave. Mi padre tenía una caja de seguridad en un banco en Guadalajara. Esta es la llave. Dijo que si algo le pasaba, les debía dar esto a ustedes.
Ahí está todo. Ignacio tomó la llave, sintiendo su peso frío. Aquello era lo que Clemente, en su mensaje, había insinuado. La prueba de que la telaraña era más grande. Esa noche, Ignacio y Lucía viajaron a Guadalajara. En la caja de seguridad, encontraron otro tesoro de corrupción. Libretas con anotaciones en código, recibos de transferencias bancarias a cuentas offshore, y nombres. Muchos nombres. Algunos de ellos, figuras públicas muy respetadas. Era una bomba de relojería aún mayor que la carpeta de don Rodrigo. Ignacio se sentó en la fría sala del banco, abrumado. Había luchado por su tierra, por su honor, por su hija. Pensó que la batalla había terminado. Pero ahora se enfrentaba a una elección aún más grande. Exponer esa información significaría sumergirse en un pantano de peligro del que tal vez no saldría vivo. Significaría poner en riesgo el porvenir de Severo, la paz que tanto le había costado construir, y sobre todo, la seguridad de Lucía. Pero guardar silencio sería traicionar la memoria de su abuelo, de El Puma, y de todas las víctimas de Rodrigo y sus cómplices. Sería convertirse, en cierta manera, en cómplice él también. Lucía puso una mano sobre su hombro. Lo que decidas, papá, yo estoy contigo, dijo suavemente. Pero piensa, si no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Cuántas otras familias sufrirán lo que nosotros sufrimos? Ignacio miró a su hija, y en sus ojos vio el mismo fuego de justicia que lo había llevado a enfrentarse a Rodrigo en la hacienda abandonada. No podía retroceder ahora. La semilla del nuevo amanecer que habían plantado solo podría crecer si la luz de la verdad limpiaba por completo la tierra envenenada. Tomó la decisión. Al día siguiente, con la asesoría de un abogado honesto y contactando a un periodista de investigación de confianza, Ignacio Morales comenzó el proceso de entregar las nuevas pruebas a las autoridades federales. Sabía que la tormenta que se avecinaba sería feroz. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Miró una foto de su esposa Elena en su vieja billetera y susurró: «Por nuestro hogar, por nuestra familia». La lucha del excharro aún no terminaba, pero ahora no luchaba desde la oscuridad de la injusticia, sino desde la luz de la verdad. Y esa luz, sabía, era imbatible. El caso Alencastre Morales se convirtió en un terremoto nacional. Las pruebas de la caja de seguridad de El Puma destaparon una red de corrupción que llegaba a lo más alto del gobierno estatal y a poderosos intereses empresariales. Hubo arrestos espectaculares, renuncias forzadas y un profundo examen de conciencia en la sociedad jalisciense. Ignacio y Lucía se convirtieron, a su pesar, en símbolos de la resistencia del ciudadano común contra la impunidad. Recibieron amenazas, sí, pero también una ola abrumadora de apoyo popular. El rancho El Porvenir de Severo se fortaleció, convertido ahora en un emblema de esperanza y trabajo honesto. Los pequeños actos de sabotaje cesaron. La sombra que persistía se disipó, no por la fuerza, sino por la contundencia de la verdad expuesta. Clemente, el matón fugitivo, nunca más fue visto. Se rumoreaba que había cruzado la frontera hacia el norte, convertido en un fantasma más del pasado. Con el tiempo, el juicio contra don Rodrigo y sus cómplices llegó a su fin. Las cadenas de pruebas eran tan sólidas que no hubo escape. Don Rodrigo Alencastre fue condenado a cadena perpetua por múltiples homicidios, entre ellos el de Isabel y Severo Mendoza, y por una larga lista de delitos económicos y de corrupción. La justicia, aunque tardía, fue implacable. El día de la sentencia, Ignacio no fue a la corte. Prefirió quedarse en su rancho, en la tierra que le pertenecía por derecho y por sangre. Esa tarde, montó a relámpago por primera vez en semanas. No fue un paseo de trabajo, sino un paseo de paz. Cabalgaron lentamente por los límites de su propiedad, pasando por el manantial claro, por los pastos verdes donde el ganado pacía tranquilo, por los corrales donde los hijos de los vaqueros jugaban y reían. El viento cálido acariciaba su rostro, llevando el aroma a tierra mojada y a vida. Llegaron hasta un pequeño altozano desde donde se veía todo el porvenir de Severo, y a lo lejos, los techos de la ahora silenciosa hacienda La Esmeralda, que había sido expropiada por el Estado y convertida en un museo y una escuela de agricultura. Ignacio desmontó y se sentó bajo la sombra de un viejo roble.
Relámpago se tumbó a su lado, con un profundo suspiro de contento, apoyando su cabeza en el regazo del hombre. Ignacio acarició la frente sedosa de su compañero, mirando esos ojos oscuros y leales que lo habían salvado de la oscuridad. «Gracias, amigo», murmuró, y su voz se quebró ligeramente. «Sin ti, no habría tenido la fuerza para seguir. Sin ti, no habría encontrado el camino de vuelta a mi hija, ni a mí mismo». Relámpago cerró los ojos, disfrutando de la caricia, como si entendiera cada palabra. En ese momento de quietud perfecta, Ignacio sintió que el ciclo se cerraba. La injusticia y la humillación lo habían llevado al borde del abismo. La lealtad de un caballo y el amor de su hija lo habían traído de vuelta. La revelación inesperada de un secreto familiar los había empujado a una batalla que parecía imposible de ganar. Y al final, la verdad, por dolorosa que fuera, los había liberado a todos. No era un hombre rico en bienes materiales, pero era inmensamente rico en lo que importaba. Tenía su tierra, su honor restaurado, su hija a su lado, y la compañía silenciosa e inquebrantable del amigo que nunca lo había abandonado. La leyenda del ex-charro y su caballo fiel comenzó a circular por los pueblos de Jalisco. No como una historia de venganza, sino como un cuento moral sobre la resiliencia, sobre la lealtad que existe entre un hombre y su animal, y sobre el poder redentor de la verdad. Se decía que, en las noches de luna llena, se podía ver la silueta de un charro viejo y su caballo alazán, cabalgando en paz sobre las tierras de El Porvenir, vigilando no con ira, sino con amor, el nuevo amanecer que, contra todo pronóstico, habían logrado construir. Y así, con el corazón limpio y el espíritu en paz, Ignacio Morales, el ex-charro, encontró por fin el descanso que tanto anheló. No en la muerte, sino en una vida plena, rodeado del amor que siempre fue su verdadero tesoro.